Hola. Buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Chicos, hoy estamos reunidos a un encuentro formativo muy interesante de nuestro programa. Vamos a hablar con estas dos damas que nos van a contar algo fundamental con el marco curricular. Tenemos nosotros en este momento muchos estudiantes que acompañan estos procesos de buen comienzo, entonces por eso es tan importante que este encuentro sea de participación, sea de mucho respeto y sea de mucho trabajo en equipo. Les voy a contar entonces, tenemos dos ponentes el día de hoy. Tenemos la docente Lucenit Sierra Lopera, ella es licenciada en educación preescolar, especialista y magíster en neurodesarrollo y aprendizaje, asesora y consultora en educación inicial y atención integral a la primera infancia y docente universitaria. Profe Lucenit, bienvenida. Y también tenemos a nuestra docente Natalia Guzmán, licenciada en educación preescolar, magíster en educación y docente universitaria de la Universidad Católica Luis Amigo. Profes, bienvenidas y tienen entonces todo el espacio para que nos cuenten marco curricular. Bueno, bienvenidas y muchas gracias por estar acá y por recibirme también. Bueno, yo no soy de la Universidad Luis Amigo, soy de la Universidad de Antioquia y tengo el gran placer de poderla saludar y con mi compañera Natalia. Este marco curricular pues es un hijito de las dos y de Daniela Vargas, que también es profesora de la Luis Amigo. Nosotras tres escribimos el marco curricular, obviamente con la participación de mucha gente en cuanto a su mirada, revisión, aportes y lo demás. En todo caso, lo que les quiero decir es que este momento, este aquí, este ahora es muy bonito y es muy importante porque es trascendental para la práctica de cada una de ustedes y para los caballeros también que nos acompañan. ¿Cuántos hombres hay? Ok, siempre pocos. Pero para no decir las chicas, las estudiantes, ¿cierto? Bueno, muy bien. En todo caso, es un marco curricular elaborado por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo en su momento y para poder recoger la experiencia de ciudad, una experiencia de muchísimos años. Estamos hablando de recolectar información que tienen los lineamientos y orientaciones desde el año 2011, la experiencia de nuestras entidades o de las entidades prestadoras del servicio de buen comienzo y toda la experiencia de una ciudad, no solamente de buen comienzo, sino de los jardines infantiles privados y también algunas instituciones educativas, pues por eso el marco curricular está en clave de agentes educativos y docentes, para que cualquiera en la ciudad lo asuma. No es un asunto solamente de buen comienzo, sino cualquiera de la ciudad de educación inicial. Y ustedes hacen parte de los actores más importantes, están en formación y pues van a tener mucha representación en las entidades también y sus aportes académicos. Entonces, bueno, lo primero es compartir con ustedes una canción de la cantautora Marta Gómez. No sé si la conocen, es una mujer muy sensible frente a todo el tema social, pero también muy de las niñas y los niños. Ella le canta mucho a la infancia, entonces es reconocida como la Violeta Parra de Colombia y le canta a las niñas y a los niños, a sus hijos y a la paz y al país y a todo esto. Entonces aquí el regalito, porque un encuentro de estos pues merece que traigamos acá a la memoria las niñas y los niños.
Uno a uno, dos a dos. Puede que ahora, ¿cierto? De pronto ahorita lo resolvemos y se las compartimos. Muy bien, no les voy a dañar tampoco la sorpresa que era como de un minutico, pero ahora la tendremos, podremos mirarlo. Adelante, Nati. Oh, muy bien. Bueno, ¿cuáles son las finalidades del marco curricular para la educación inicial de Medellín? La educación inicial que abarca desde, ¿quién me dice? Desde cero, que es lo que conocemos en general. Hay una situación también más poscontemporánea de mencionar la educación inicial desde, no desde cero, porque cuando se nace ya hay un bagaje a nivel de neurodesarrollo, están todas las neuronas listas, entonces, pues digamos desde la gestación, que es el primer nicho de vida del ser humano. Entonces, la educación inicial va desde la gestación hasta cumplir los 6 años de vida. Muy bien. ¿Cuál es la finalidad de este marco curricular? Pues orientar la organización de acuerdo a los propósitos de la educación inicial del país que están contemplados en las bases curriculares para la educación inicial y preescolar, obviamente en el marco del país. Nosotros caminamos con el marco de Medellín, que es el primer marco que hay en la ciudad o en el distrito, y la entendemos que el propósito es poder continuar en un proceso, porque es continuación de un proceso educativo y pedagógico intencional, permanente, estructurado, que permita a las niñas y a los niños desarrollar todas sus capacidades y habilidades, lo que corresponde a la educación inicial, para que en el futuro sean competencias, ¿cierto? Pero por lo pronto, las capacidades con las que se nacen y se potencian en habilidades. ¿Cómo? Pues a través de las actividades naturales que tienen las niñas y los niños, que son el juego, la literatura, la exploración del medio, el arte, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pretendemos, que siempre esas mediaciones, todo este marco curricular esté transversalizado por esas actividades espontáneas que tienen las niñas y los niños. Otra finalidad es promover su desarrollo integral, y esto corresponde al desarrollo social, emocional, cognitivo, comunicativo y físico. Y pues guiar, esto es una guía realmente, no es un asunto del que el agente educativo no se pueda expandir, sí se puede expandir con su experiencia, pero lo guía hacia a él y a los docentes y familias hacia generar experiencias y acciones pertinentes desde la educación inicial y en los entornos más cercanos donde las niñas y los niños aprenden, como son su hogar, el barrio, los entornos comunitarios, los entornos de ciudad, no solamente en el centro infantil, partiendo de esa premisa, y también armonizar criterios y perspectivas, porque es que en un principio las entidades aliadas de Buen Comienzo y en la ciudad, los jardines infantiles y centros infantiles privados y de otro carácter,
pues resulta que tienen perspectivas y modelos y filosofías de trabajo. Habría que armonizarlas, es decir, no es que queden con un modelo, sino que hay unos principios y valores que guían esas perspectivas de trabajo. Si es un modelo o una filosofía Reggio Emilia, por ejemplo, pues que esté traspasada por los principios y valores que presenta este marco curricular. Así es que también otra de las finalidades es hacer seguimiento y evaluar la práctica pedagógica, el quehacer y el saber pedagógico, porque yo con yo, pues puedo planear, proyectar y desarrollar, pero la reflexión, mediada por la reflexión que hace el agente educativo del docente, de la posibilidad que se tiene para mejorar la práctica pedagógica, siempre será una constante que la reflexión esté de por medio y también potenciar actitudes y aptitudes, ¿cierto? Que son muchas, pero hay que potenciarlas en este momento, del momento que atraviesa el país, valga la redundancia, para entender la educación inicial como un proceso muy avanzado de calidad, con pertinencia y coherencia, ¿cierto? Para romper y hacer rupturas con eso que viene siendo en el país, en algunos espacios educativos, un asunto escolarizante. Entonces es muy importante comprender que en la educación inicial no es escuela, ¿cierto? Partiendo de esa experiencia de ciudad. Entonces, podemos ya entender un poquito esta organización que Natalia nos va a explicar, que está contenida en todo el marco. Este es el documento central que les estamos exponiendo y ella lo va a resumir aquí en un segundito. Buena pregunta. Hola, buenos días para todos. El físico lo tienen muy pocas personas realmente. Aquí en la facultad tenemos un kit que tiene el marco y las 3 guías pedagógicas, pero para todas las personas que quieran acceder, conocer los documentos, hay versiones digitales, que ahorita más adelantico les vamos a contar dónde los van a encontrar. ¿Listo? Bien, entonces, la organización de los componentes curriculares. Este gráfico está precisamente en el documento del marco curricular y contiene todos los elementos, todos los componentes del marco. Entonces, ¿cuáles son? Ejes del desarrollo, habilidades por eje, ámbitos de aprendizaje y mediaciones pedagógicas. Importante que sepamos que la organización de esos componentes curriculares básicamente se proponen para promover el desarrollo integral y armónico de las niñas y los niños. Todo está pensado para ese desarrollo integral. Entonces, para que comprendamos un poquito este gráfico, el primer elemento fundamental de la estructura curricular son los ejes del desarrollo. Entonces, el primer eje es desarrollo individual para la vida social, que es este amarillito. El segundo eje es desarrollo del pensamiento para explorar el mundo, que es este moradito. Y el tercer eje, que es el azul, desarrollo de la comunicación y el lenguaje para la expresión creativa. De cada uno de esos ejes se van a desprender unas habilidades, que esas habilidades se esperan desarrollar mediante esos ejes, ¿sí? Que las podemos ver aquí en el segundo nivel del gráfico. De cada uno de esos ejes también se van a desprender unos ámbitos de aprendizaje. Aquí en el eje 1, desarrollo individual para la vida social, tenemos 5 ámbitos de aprendizaje. ¿Cuáles son? Estos que vemos aquí: vínculos sanos con el entorno, desde el afecto y la confianza, expresión y regulación de emociones, identidad y pertenencia a un grupo social, participación y toma de decisiones,
corporalidad y movimiento. Cuando vemos esos ámbitos, nos damos cuenta que están directamente relacionados con ese eje, desarrollo individual para la vida social. ¿Qué se espera desarrollar ahí? Pues esos ámbitos. Listo. Y también de ahí de esos ámbitos se proponen unas mediaciones pedagógicas, como unas orientaciones para el profe. Pero ahorita vamos a hacer, después de que hagamos un ejercicio aquí muy cortico con ustedes, vamos a entrar un poquito más en detalle en las definiciones. Ese es el eje del desarrollo 1. Ahora el eje del desarrollo 2. Lo mismo, desarrollo del pensamiento para explorar el mundo. También de allí salen unas habilidades y de ese eje se proponen 4 ámbitos de aprendizaje. ¿Cuáles son los ámbitos de aprendizaje de ese eje? Proceso de iniciación a la lectura y la escritura, pensamiento científico, pensamiento creativo y pensamiento lógico-matemático. Todos los pensamientos en relación con la exploración del mundo. ¿Sí? ¿Cómo desarrollamos todo ese pensamiento para que los niños y las niñas exploren el mundo? El tercer eje, desarrollo de la comunicación y el lenguaje para la expresión creativa, también se desprenden unas habilidades de ese eje y tiene 3 ámbitos de aprendizaje. Lenguajes artísticos, lenguaje e interculturalidad, lenguaje verbal y no verbal. Coincidencialmente, lo digo coincidencialmente porque de verdad pasó así. Vamos de más a menos. 5 ámbitos en el eje 1, 4 ámbitos en el eje 2 y 3 ámbitos en el eje 3. No quiere decir que uno sea más importante que el otro, pues porque tenga más o menos, no. Los 3 ejes son igual de importantes. ¿Qué sucede? Pues que abordan elementos diferentes, que todos buscan dar respuesta a ese desarrollo integral de las niñas y los niños. Sigamos. Listo, entonces esa era la actividad de la que les estaba contando que vamos a hacer. Vamos a crear entre todos un mural, ¿sí? Un mural colaborativo alrededor o con base en esos ámbitos de aprendizaje. Listo, los que les acabo de contar. Espero que hayan estado muy atentos a esos ámbitos, esos ejes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener 12 participantes. Esos 12 participantes, pues cada uno va a recibir un ámbito de aprendizaje. Entonces, va a recibir unas hojitas, va a decir ámbito de aprendizaje 1, 2, 3, ¿sí? Y va a tener su objetivo. Entonces, su misión es ubicarlo en este mural que tenemos aquí, a mi derecha. Listo. Lo vamos a distribuir en el salón, en el auditorio. Y al que le corresponda pues el papelito, va a conversar con el de adelante, va a conversar con el de atrás, el de al lado. Ay, este va en el eje 1, no, este va en el eje 2 o va en el eje 3, en el que consideren. Listo. Vamos a ver para eso unos minuticos, para que lo conversen. Y luego el que le correspondió el papelito va a venir acá, va a leer el ámbito, el objetivo, con mucha confianza, porque aquí ya todos nos conocemos, ¿cierto? Bueno, entonces nos vamos a conocer también. Entonces lo lee y lo ubica. ¿Listo? ¿Comprendido? Sí, listo. Entonces les vamos a entregar los papelitos correspondientes. Vamos a entregarlos por aquí.
Chicos, les recuerdo cuál es el propósito. Leen el papelito, el nombre del ámbito, el objetivo, lo conversan con el de al lado y en 2 minuticos, vamos a darles 2 minuticos. Muy poquito. Entonces 3 pues, 3 minuticos para que vengan. El que, vean, no tiene que salir el que le entregue el papelito. El que quiera salir de los que conversaron sobre ese ámbito. Viene acá, lo lee y lo ubicamos. Listo, 3 minuticos, hágale pues. Chicos, clavecitas. Cuando lo lean, piensen en cuál de estos ámbitos, pues, en cuál de estos ejes, pues, podría entrar ese ámbito. Sí, si en el eje del desarrollo individual para la vida social, o en el desarrollo del pensamiento para explorar el mundo, o en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje para la expresión creativa. Solamente es salir, yo le presto el micrófono, lee lo que dice ahí y lo ubica. Ya, entonces, ¿quieres empezar? Adelante. Vamos a empezar. Escuchémosla, por favor. Habla de... Ay, no. No, me da pena. Bueno, este es ámbito del pensamiento creativo. Dice, potenciar el desarrollo del pensamiento creativo en las niñas y los niños a través de ambientes pedagógicos que promuevan las actitudes y capacidades necesarias para la transformación del entorno. La resolución de problemas, la expresión propia y la elaboración original. Esa iría en el desarrollo del pensamiento para explorar el mundo. Listo, ubícalo, por favor. ¿Qué ámbito dice que es? ¿Ámbito de aprendizaje qué? Ámbito de aprendizaje que en el papelito. Ámbito de aprendizaje 3. Entonces, vamos a suponer que sí va ahí y vamos a dejar el espacio para los 2 anteriores. O sea, más abajito. Eso. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién más nos comparte su ámbito? La prueba que yo siempre participo. Ámbito de aprendizaje 1, lenguaje verbal y no verbal. Objetivo, promover el uso del lenguaje verbal y no verbal mediante la expresión de pensamientos y sentimientos que potencie la comunicación y posibilite la comprensión de las interacciones del entorno social y cultural. Esta corresponde al eje 3. Ok, muy bien, gracias. Los fans de Sara, un aplauso. Listo, ¿quién más? ¿Quién sigue? Nos faltan 10, todavía nos faltan 10 ámbitos. Ah, bueno, ahorita tú. Escuchemos a Hugo. El ámbito del aprendizaje número 5.
Este es corporalidad y movimiento. El objetivo es potenciar la corporalidad, el movimiento y la independencia motriz de las niñas y los niños para el fortalecimiento de su autonomía, autoconcepto, autoestima y autoimagen, a partir de las relaciones que establecen con las personas y su entorno. Entonces, esta va en el eje del desarrollo individual para la vida social. Ok, gracias. ¿Es el ámbito de aprendizaje qué? Hugo, entonces vamos a suponer que si va ahí, o sea que vamos a dejar el espacio para los demás. Sí, porque entonces si son 5. Si son 5, pues nos faltan 4, ¿cierto? Bien, listo. Ella y luego tú, ¿listo? Ámbito de aprendizaje número 1. Proceso de iniciación a la lectura y la escritura. Objetivo. Promover en las niñas y niños actitudes y habilidades del pensamiento que les permita la comprensión, el conocimiento del mundo, la comunicación con los demás y la construcción de significados en un acercamiento espontáneo desde el lenguaje para la lectura y escritura. ¿En dónde va? Yo siento que va en el segundo, no en el tercero. El ámbito de aprendizaje, proceso de iniciación de la escritura. Bueno, ubícalo. La compañera nos dice que ese que leyó va en el tercero. Ámbito de aprendizaje 1. ¿Qué número de ámbito es? Y ahí tenemos otro 1. Entonces sí será ahí. ¿Dónde será? ¿Dónde será ese ámbito que nos leyó la compañera? En el 2. Sí. ¿Qué opinas tú? ¿Iría en el 2? Sí, listo. Pongámoslo pues en el 2. Listo, muy bien, gracias. Sin el micrófono. Ámbito de aprendizaje 2, pensamiento científico. Objetivo, favorecer actitudes y habilidades en las niñas y los niños para el pensamiento científico, incentivando la exploración, el descubrimiento, la apreciación de los elementos de su entorno físico, social y natural, que les permite la comprensión, cuidado y transformación del mismo. Yo creo que va en el 2, en el eje 2, desarrollo del pensamiento para explorar. Listo, ubícalo por favor allá. Bien, ¿quién sigue? ¿Con micrófono o sin micrófono? Micrófono. Ámbito de aprendizaje 2, expresión y regulación de emociones. Objetivo, promover la regulación de las emociones en las niñas y los niños, posibilitando que expresen sus ideas y se acerquen a situaciones que les permitan pensar y valorar los efectos de sus comportamientos. Pienso yo que iría en el desarrollo individual para la vida social. En el 1. Sí. Ok. ¿Qué número de ámbito es? El 2, o sea que eso, dejamos el espacio para el 1. Bien. Dale tú. Muy bien. Ámbito de aprendizaje 3, lenguaje artístico. Objetivo, potenciar los lenguajes artísticos como posibilidades naturales de los niños y las niñas para el desarrollo de la comunicación y la posibilidad de lingüísticas. Se está en el eje 3. Sí, segurísima. Sí, Listo, hágale pues. Fomentar el desarrollo de la comunicación del lenguaje a través de la expresión. Listo, muy bien. El 3, ubícalo por favor. ¿Qué número es? Ok. Ajá. Bien. ¿Quién sigue? Vamos. Miren que ustedes mismos están dirigiendo la dinámica y se van acercando aquí los que quieren venir a contarnos su ámbito. Entonces se van acercando a estas sillitas de acá adelante. Ámbito de aprendizaje 1. Vínculos sanos con el entorno desde el afecto y la confianza. Objetivo, generar vínculos sanos para que los niños y las niñas y los niños establezcan un apego seguro, donde crecen y se desarrollan a partir de relaciones afectuosas y confiables con las personas significativas. De eje 1, el eje 1. El eje 1. Sí. Listo. Vaya, adelante. Muy bien. Ámbito de aprendizaje 1. Bien. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Joel. Bueno, buenos días.
llegamos a la conclusión con nuestras compañeras, ¿sí? Que nos tocó el ámbito de aprendizaje número 4, participación y toma de decisiones. Objetivo, fortalecer los procesos de participación de las niñas y de los niños a través de espacios en los que sean protagonistas en la toma de decisiones y predomine el diálogo, el respeto y la comunicación. Como bien sabemos, según el texto, está ubicado en el eje 1. Pero como sabemos, la comunicación y la toma de decisiones es transversal, o sea, se toma en diferentes, creo que en los tres puede influir, porque, o sea, un niño cómo toma una decisión en matemáticas si no está capacitado para tomarla o si no ha entendido el tema. Pero entonces lo quisimos colocar en el eje 1, sí, en el eje 1. Listo, muy bien. Muy bien, gracias, Joely. ¿Cuál es? ¿Qué número? 4. Entonces es en el 1, dejamos el espacio para el 3. Mire que falta 1. Listo. ¿Quién sigue? Sergio. ¿Ah? Sí. Bueno, por allí estábamos discutiendo el ámbito de aprendizaje 2, lenguaje e interculturalidad. Dice, objetivo, posibilitar escenarios de interacción equitativa y expresión del lenguaje de las niñas y los niños que fomenten el diálogo, el respeto, la convivencia y el acercamiento al inglés como lengua extranjera para la vivencia de la diversidad cultural. Al principio pensamos que de pronto desarrollo individual para la vida social porque habla de la interculturalidad y la comunicación, pero como ya está, entonces es el tercero. Ok, en el eje 3. Bien. ¿Qué número es? El 2. Listo. Hola. Micrófono, te lo tengo. Habla sin micrófono. Pensamiento lógico-matemático. Objetivo, potenciar en las niñas y los niños actitudes y habilidades del pensamiento para la comprensión del entorno, estableciendo relaciones lógicas matemáticas en el juego y adquiriendo nociones desde la acción práctica sobre los objetivos en las experiencias de la vida cotidiana. Es del ámbito 4 y creo que va en el 2. En el eje del desarrollo 2. Ok, bien. Eso, muchas gracias. Lo puedes subir un poquito. Bien. ¿Quién falta? Por allí. Listo. ¿Con micrófono? Sin micrófono. Dale, adelante. Ámbito de aprendizaje, identidad y pertenencia a un grupo social. Objetivo, promover el desarrollo de la identidad en las niñas y los niños, capacitar el reconocimiento de su contexto, las características propias y la pertenencia a un grupo social y cultural. ¿En cuál? Es el desarrollo 1. Dale, adelante, ubícalo. Bien. Miren, ¿se acuerdan que les dije que coincidencialmente iba como en escalerita? En el eje del desarrollo 1, 5 ámbitos, en el eje del desarrollo 2, 4 ámbitos, en el eje del desarrollo 3, 3 ámbitos. Entonces ahí vemos el mural. ¿Ustedes creen que nos quedó bien? Sí, todos le atinamos. Más que atinarle, todos comprendimos pues la explicación aquí general que les di, ¿cierto? Vamos a mirar, pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Bien, miren, acá los tenemos ya más grandecito porque en la otra casi pues se ve muy pequeñito. Entonces, habilidad, eje 1, desarrollo individual para la vida social. Vínculos sanos con el entorno desde el afecto y la confianza. Allá lo tenemos, Luz, en el 1, ¿cierto? En el mural. Sí, muy bien, bravo. Segundo ámbito, expresión y regulación de emociones. ¿Está? Ahí está, muy bien. Tercero, identidad y pertenencia a un grupo social. Está, muy bien. Cuarto, participación y toma de decisiones. Está también, muy bien. Y quinto, corporalidad y movimiento. Muy bien. Entonces, sí, ahí podemos dar el aplauso. Bien. Entonces ahí tenemos el eje 1
desarrollo individual para la vida social y conocimos un poquito de esos ámbitos, que es lo que buscan desde su objetivo. Ahí para todos los ejes, la invitación va a ser a que pues cada uno podamos conocer el marco curricular y profundizar un poquito más en lo que dice pues cada uno de esos ámbitos. Eje 2, desarrollo del pensamiento para explorar el mundo. Entonces tenemos proceso de iniciación a la lectura y la escritura. El más controversial, está ahí. Listo, muy bien. Pensamiento científico, está. Pensamiento creativo, también. Y pensamiento lógico-matemático. Muy bien, aplauso. Bien. Eje 2, eje del desarrollo 2, ya lo conocimos también un poquito mediante sus ámbitos de aprendizaje. Ahora el 3, desarrollo de la comunicación y el lenguaje para la expresión creativa. Ámbito 1, lenguajes artísticos. Ay, perdón. No, es de aquí para acá. Lenguaje verbal y no verbal. Bien. Segundo ámbito, lenguaje de interculturalidad. Bien. Tercer ámbito, lenguajes artísticos. Muy bien, aplauso. Bien, entonces, este tercer eje, desarrollo de la comunicación y el lenguaje para la expresión creativa, contiene esos 3 ámbitos de aprendizaje. Listo. Sigamos. Es el contenido de cada eje, ¿cierto? Aquí está la carnita, el cuerpo, de lo que es como la expresión de cada eje. Aquí están los ámbitos, el ámbito 3, miren todo lo que lleva por ciclos y todo hasta llegar al eje 2. Ahí está todo lo que, el paso a paso. Digamos que lo que les decía al principio, no es que de ahí no se pueda salir, sino que relativamente orienta tu quehacer sobre el desarrollo infantil, que deben desarrollar en el ámbito, en cada ámbito y en cada eje. Bien, pasamos a la siguiente. Y precisamente acá están las definiciones de cada uno de esos componentes. Esta es la manera en la que se definen en el marco curricular. Entonces, los ejes del desarrollo, como les conté en la estructura, pues son los que orientan de manera general y organizan toda esa estructura. Los ejes orientan el desarrollo integral, son la ruta del quehacer pedagógico. O sea, la idea es que los profes tomen esos ejes y orienten por esos ejes su quehacer pedagógico. Por ahí lo vamos a direccionar para que efectivamente garanticemos el desarrollo integral de las niñas y los niños. Las habilidades por eje, que como les conté es el segundo nivel de ese gráfico. Aquí es muy importante hacer una claridad. Las habilidades por eje son esas capacidades que se puede potenciar en las niñas y los niños a partir de la aplicación de los ejes del desarrollo, ¿sí? Esas capacidades que los niños, esas capacidades que los niños en sí poseen, pero que cuando nosotros como profes las potenciamos, las fortalecemos, se les va a convertir en habilidades, ¿sí? Entonces, importante que esas habilidades van a permitir al profe observar esas conquistas, esas metas, esos retos que van alcanzando las niñas y los niños de acuerdo con sus características, de acuerdo con su aprendizaje, con la etapa del desarrollo en el que esté. Y además posibilita también que los profes podamos identificar esas potencialidades o también esas alertas en el desarrollo de las niñas y los niños. Importante que una claridad. Si bien las habilidades por eje nos pueden orientar, no quiere decir que se va a convertir en una lista de chequeo. Entonces yo voy a ir al marco y voy a mirar las habilidades por eje del desarrollo y voy a empezar a decir, sí, este sí cumple, este no cumple, este sí cumple, este no cumple.
No se trata de una lista de chequeo, tampoco es un seguimiento al desarrollo. De pronto los que han tenido un acercamiento con Buen Comienzo saben que se maneja el tema del seguimiento al desarrollo, pero estas habilidades tampoco se pueden tomar como un paso a paso de qué es lo que tienen que hacer los niños a ciertas edades. No, es una orientación de qué capacidades podemos potenciar mediante los ejes del desarrollo para que los niños las conviertan en habilidades, ¿sí? Por eso se llaman habilidades por eje. ¿Listo? Ahora los ámbitos y las mediaciones. Bueno, entonces los ámbitos de aprendizaje, como ustedes mismos los clasificaron, son estas tarjeticas, ¿cierto? Las blancas. Y para que esos ámbitos de aprendizaje, pues porque como provienen del eje, nos va organizando en la posibilidad de intencionar la práctica pedagógica. Por eso aparece el objetivo. Voy a poner un ejemplo, el objetivo del pensamiento lógico matemático, que es un ámbito. Es un ámbito. El objetivo de este pensamiento lógico matemático es que las niñas y los niños a través del juego vayan adquiriendo habilidades para poder encontrar las características en el entorno cercano, influir y actuar sobre los objetos y descubrir la lógica en la que los fenómenos naturales, las cosas suceden, los movimientos, las mediciones, las cantidades, las clasificaciones, las seriaciones. Entonces, permite ubicar y actuar sobre los objetos y descubrir la lógica en la que los fenómenos naturales, las cosas suceden, los movimientos, las mediciones, las cantidades, las clases. Ay, me asusté. ¿Llevé? Esto es mágico, esto es mágico. Sí. Me dicen cuándo, sí. Listo. ¿Cuándo sucede todo esto y puede intencionarse, cierto? ¿Cómo se intencionan esas prácticas? Se intencionan teniendo en cuenta el desarrollo del aprendizaje. Van a ver esos dos términos en todo el marco curricular y se refieren obviamente a un principio que tiene este marco y es el neurodesarrollo. Entonces, no solamente es aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, es un término que hay que ir modificando porque solamente no es eso, es pensar en el desarrollo que tiene que ver con la maduración del sistema nervioso central, con el sistema cerebral de las niñas y los niños en este momento, de acuerdo a que a sus características culturales, directamente a sus características físicas, emocionales y sociales, donde han crecido. Entonces, todos esos detalles, toda esa filigrana hay que tenerla en cuenta para poder intencionar y trabajar sobre el ámbito de aprendizaje. Además del desarrollo es cómo se construye el aprendizaje, que esa es una situación también que cómo la construyen ellos, porque tienen ritmos de aprendizaje diferentes. Y en cuanto a las mediaciones, que ya es el punto clave al que se quiere llegar con el marco curricular, miren que ahí vuelve a aparecer desarrollo y aprendizaje. Todo el tema de las mediaciones en forma colectiva, no es solamente yo con yo, sino en forma colectiva para que además las familias también sean protagonistas de este proceso. Las familias concebidas desde el marco curricular, que hay una conceptualización del tema de familia, no son aquellas que van a las reuniones, no son aquellas que reciben las observaciones, son aquellas que influyen notablemente en un proyecto pedagógico. Para eso se proyectó el marco, son aquellas familias que están en el diálogo con lo que está sucediendo en cada proyecto pedagógico y cómo ellos pueden hacer su aporte incluso al ambiente que se va a crear, al nicho, a la intención que tiene en la sala de desarrollo la gente educativa o el docente. Tiene mucho que ver el ambiente, ¿cierto? Porque la mediación por sí sola no funciona. El ambiente que contiene la interacción humana y la interacción del material,
de los elementos en el entorno, tanto de los muebles como de las iniciativas y las provocaciones que colocamos allí para acoger y que sean ganadoras para el deseo, el sueño de las niñas y los niños. Entonces, todo esto en una interacción social y cultural. ¿Y qué quiere decir cultural? Que en los entornos de la primera infancia hay niñas y niños de muchos lugares. Inclusive ahora entendemos que hay niños de Haití, no solamente venezolanos, niños y niñas en Vera, de otras culturas, ¿cierto? De las minorías de los afrocolombianos. Entonces, esa interacción cultural en el ambiente permite a la gente educativa entender cómo crear esas mediaciones. Muy bien. Y bueno, aquí en cuanto a la práctica pedagógica, pues los proyectos pedagógicos, cuando estábamos escribiendo el marco curricular, teníamos diálogo y discusiones acerca de cómo íbamos a llamar estos proyectos, pues porque proyecto por sí solo es muy amplio y el proyecto pedagógico nos remite a una acción de la pedagogía, pero en la ciudad, en buen comienzo, en un principio y todavía funciona el proyecto de exploración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es un proyecto de aula. Pues porque las aulas solamente se refieren a la educación preescolar y de ahí en adelante toda la educación primaria o la básica. Y pensamos en el proyecto pedagógico que definitivamente tiene una provocación de lo que sabemos como ciencia, que es la pedagogía en la que nosotros nos movemos. Entonces, el proyecto pedagógico que atiende, este es un discurso que parece muy interesante. Atiende intereses y necesidades, pero ese discurso a veces se ha vuelto tan común que uno encuentra en algunos lugares que no se atienden las necesidades. No es el proyecto que a mí me parece, el proyecto que me sonó mejor y el que debería de trabajar como se hacía hace algunos años. Hace muchos años en la ciudad uno veía en muchos lugares, que no estoy hablando de los entornos públicos, sino de todos los entornos, se veían proyectos que la profesora se imaginaba. Y en este caso lo que quiere decir el marco curricular es que se identifican asuntos que necesitan las niñas y los niños, no solamente cuando lo mencionan porque son hablantes, sino también cuando lo muestran con su cuerpo, cuando su cara lo dice, cuando su llanto lo menciona, cuando sus ojos lo hablan. Porque los bebés, en el caso de los bebés, ellos, las niñas y los niños se desplazan, se mueven, abrazan, lloran, gesticulan y emiten sonidos o algunas partes de palabras que nos permiten entender cuáles son sus deseos. Con ellos también se crean proyectos pedagógicos. Y lo otro es que el juego es maravilloso, no es una estrategia, sino la actividad rectora como tal. El juego, las expresiones artísticas, la literatura y la exploración del medio son invitaciones a que esos pretextos que podemos utilizar, porque ahí están latentes, las niñas y los niños todo el tiempo están leyendo, contando, narrando, escuchando, tocando, subiendo, bajando, moviéndose, están todo el tiempo inventando juegos, nos permite hacer puente para nosotros poder elaborar los proyectos pedagógicos y poder entender qué quieren. Cada que se va a hacer un proyecto pedagógico hay que preguntarnos por cosas. Miren que aquí hay una guía importante. Lo primero es cómo surge el proyecto, porque las niñas y los niños todo el tiempo juegan con el mismo muñeco, se lo pelean y el muñeco es un perro. ¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿Están interesados en los perros o en la textura del muñeco? ¿O qué les trae a los niños a su imaginación ese juego, ese juguete, aunque sean pequeños? También las preguntas que ellos hacen, ¿cierto? Puede ser que pensemos en las preguntas que han venido haciéndose en el proyecto pedagógico anterior y que son la base para un nuevo proyecto, para una extensión de un proyecto que coge otro camino. Lo otro es, pues, y para qué surge y se realiza el proyecto, ¿por qué lo quiero realizar? A partir de esos intereses
¿Cuál es la intencionalidad que se tiene frente al proyecto, teniendo en cuenta que debo hacer seguimiento al desarrollo, que debo también evaluar, digamos, valorar el desarrollo infantil, que es la palabra más adecuada, y cuáles son los contenidos de ese proyecto a trabajar, cuáles son como las ramificaciones que coge el proyecto de acuerdo a los intereses, porque un proyecto sobre las hormigas puede ser muy variado, desde solamente las partes hasta saber qué otros animales habitan como las hormigas, ¿cierto? Hasta entender qué similitudes y qué distancias tienen con la vida del ser humano. Tantas cosas que yo puedo pensar acerca de un proyecto. El cuarto paso es cómo se articula este proyecto con los principios y valores del marco curricular. Tenemos principios y valores, ¿cierto? Entonces está la inclusión, la educación inclusiva, está el neurodesarrollo, están valores como la felicidad. Tenemos un valor que es la felicidad en el marco curricular. ¿Será que yo lo estoy realmente articulando a ese valor? Entonces también en el quinto tengo que pensar cómo se involucran las familias y la comunidad en el proyecto. ¿Qué protagonismo tiene la comunidad, las personas que viven cerca al lugar de atención de las niñas y los niños? Y por último, pues, ¿cuáles son las estrategias de seguimiento y evaluación que se van a utilizar? No es que el proyecto por sí solo se acabó y ya fue muy bonito, nos fue súper, pero es una apreciación subjetiva, valiente y muy valiosa. Pero ¿quiénes alrededor del proyecto están también para que me hagan realimentación? Mi propia reflexión y la realimentación que tengo de las demás personas involucradas o participantes del proyecto pedagógico, desde las compañeras hasta la persona que todo el tiempo está en servicios generales y observa cómo se desarrolla ese proyecto, y que son las personas que a veces dicen, ay, profe, ay, ese proyecto yo vi a las niñas y a los niños disfrutar tanto, ellos gozaron mucho, ¿usted qué fue lo que hizo tan bonito? Ese es de los más lindos que usted ha hecho, eso es valioso. Entonces digamos que esto es como lo más importante para ilustrarles de forma sencilla. También hay desarrollo de todo esto. Y aquí están los momentos de la práctica pedagógica. ¿Cómo surgieron? No nos los inventamos nosotras. Surgieron porque ya hay una experiencia con base en esto. Esto se hace y se le dio la forma y la armonización necesaria para continuar desde una versión ya más, digamos, más pulida o más que, sí, más pulida, más cercana, exacto. Entonces, ¿qué se espera? Que los momentos pedagógicos tengan presentes estos aspectos y estos, digamos, momentos para, pues se redunda, pero es así. El momento 1, 2, 3 y 4. El momento 1, ¿qué es? Se llama escucha y observa. Entonces, orejas grandes, ¿cierto? Como las que debemos de tener, observación muy atenta. Esa observación, esto tiene que ver con que nosotros podamos entender como adultos responsables los gustos, ya esto lo hemos dicho, los gustos, intereses, temores, posibilidades que tienen las niñas y los niños y que los debemos acompañar en ello. ¿Cómo lo logramos? Increíblemente estas actividades rectoras nos posibilitan eso, cómo las niñas y los niños cuando están acercándose a los cuentos, a las narraciones, ellos qué hacen, qué eligen, qué es lo que más les gusta leer, luego de leer qué conversaciones tienen acerca de los personajes de esas lecturas que hacen, cuando están explorando el mundo, qué preguntas se hacen acerca de las cosas que suceden alrededor de ellos, en la sala de desarrollo, afuera en el jardín, en otra sala, en el hogar, traen preguntas del hogar, traen apreciaciones de la vida que tienen en el hogar, de cómo se relacionan con las mascotas, de cuántas personas viven con ellos, cómo es la relación entre las familias. Eso todo hay que verlo. Y el juego, cómo proponen ideas, cómo resuelven problemas,
cómo esos pequeños conflictos, y así los podemos llamar, conflictos en la educación inicial suceden, y es tan simple como no saber doblar la cobija que tienen o doblarla como ellos se imaginan y lo resuelven y quedan felices. Mire, ya la doblé, así es que se dobla. Entonces, pasar un obstáculo que les es difícil por su estatura, por sus características físicas, y otros obstáculos y retos que ya son emocionales, el control emocional, todo esto hay que verlo para poder escuchar con orejas grandes. Y el prepárate y proyecta, los docentes organizan la práctica pedagógica respondiendo a intencionalidades que tienen que ver con, a ver si recordamos, con los, muy bien, con los ámbitos, con los ejes. Eso nos dice que, como decía Natalia ahora, no es que sea una edad exacta, porque las edades son una cosa, los ciclos son otras, los ritmos de aprendizaje son otros aspectos que hay que tener en cuenta. No necesariamente un niño de 1 año empieza a caminar, puede que empiece a los 9 o terminando los 18 o hayan retrocesos. Pero entonces los ejes nos van ubicando, ahí están los ciclos y nos van diciendo, un más o menos es esto. Una forma, y esto lo he dicho varias veces en otros espacios por el tema del neurodesarrollo, una niña y un niño puede caminar hasta los 18 meses. Pero si después de los 18 no lo hace, hay que mirar, eso es una alerta. Una alerta, hay que ver por qué. Entonces, año y medio. Entonces, una alerta, pero en realidad hay un gran lapso de tiempo entre un ser y otro para poder hacer las cosas, no hay edades exactas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que mirar en Prepárate y Proyecta los asuntos claros y pertinentes para poder proyectar la experiencia. Inspírate, innova y desarrolla es en acción con lo que hay que reconocer, que son las características de ellos, identificar las estrategias claras para poder poner en práctica ese proyecto tan bonito que ya salió. Entonces, ¿cómo se va a organizar el ambiente? ¿Cómo lo voy a enriquecer? ¿Quiénes van a participar de ese ambiente? ¿Y qué camino va a tomar ese proyecto? Que a veces las niñas y los niños lo marcan. Ellos marcan el camino. Hay proyectos que se demoran 1 mes, 1 semana, y también he conocido proyectos que se demoran 6 meses, pero cogen otros caminos, otras vertientes y se van realimentando. Entonces hay que ser un poco muy precisos también en esa capacidad de poder percibir las necesidades que se tienen frente a un proyecto pedagógico. Revisita la experiencia. Es el tema que más cuesta, pero que ya hay una dinámica en la ciudad, lo decimos con toda seguridad, hay una dinámica de experiencia de documentar. Buen Comienzo presenta esa experiencia a la ciudad también de cómo ha documentado no solamente lo que sucede en el proyecto, sino que allí incluye lo que es el seguimiento al desarrollo. Todas las conquistas que las niñas y los niños tuvieron, y tienen unas guías pues para ello. Y eso con el fin de que enriquecer el próximo proyecto también. Cuando me siento a documentar, vuelvo al inicio y empiezo a pensar cómo fue que surgió la pregunta del proyecto y cómo se fue desarrollando y fue cambiando, cómo fue llenando los anhelos de las niñas y los niños, cómo se notó la alegría o por el contrario, qué determinó ese proyecto para poder yo evaluarme, evaluar mi quehacer, y lo digo en el mejor sentido, valorar mi quehacer tanto con los logros o las conquistas que tuve como con las faltas, lo que queda pendiente, lo que hay que mejorar y lo que es un reto para los próximos proyectos. Entonces se documenta, se escribe de distintas formas, pero se escribe. Y bueno.
Bueno, entonces ya con la información que les hemos dado, como les decía antes, también queda abierta la invitación a que pues todos, cada uno, explore esos documentos que hacen parte del marco curricular. ¿Por qué digo estos documentos? Porque además del marco curricular, que es este marco curricular para la educación inicial de Medellín, que es el documento principal, tenemos, o bueno, se construyeron 3 guías pedagógicas. Las guías pedagógicas son las que orientan puntualmente sobre la práctica pedagógica. O sea, en las guías pedagógicas, que son estas 3, innovando con STEAM, cuidando la ecociudad, tejiendo una cultura de paz, aquí se desarrollan los 4 momentos de la práctica pedagógica. ¿Con qué intencionalidad? Con que los profes se orienten con esto, o sea, que les sirva de guía. No quiere decir, como lo hemos recalcado aquí mucho, que es que se tiene que seguir al pie de la letra, que es que entonces lo tengo que seguir tal cual. No se trata de seguirlo como si fuera una receta, porque en educación no tenemos recetas. Sería, no, ni siquiera yo creo que tendríamos que imaginarnos una receta, porque es que la práctica de cada uno es tan diferente, ¿cierto? Tan diversa, tan variada, que para que una receta sí podemos hacer muchas cosas diferentes y muy bonitas. Entonces esto es una orientación, ¿sí? Para el profe, una ayuda, porque sabemos que también a veces necesitamos un empujoncito, una ayudita, una idea, que a veces nos quedamos en blanco, como entonces yo qué hago, qué voy a hacer con este o tal tema. Eso es una ayuda. Entonces esto también está, estos 3 documentos están en este espacio de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, que como nos decía Luz al inicio, de allí fue que surgió todo, del equipo de gestión del conocimiento al cual pertenecíamos las 2, de ahí surgió todo este proceso. Entonces, ese es el QR de este enlace. Podemos probar el enlace como para mostrarles muy rápidamente como la orientación. Ese es el enlace de gestión del conocimiento. Eso. Entonces ahí esperemos que eso se cumple unos segunditos y se esconde. Entonces ahí está toda la información sobre el modelo de gestión del conocimiento para que también lo conozcan. Seguimos subiendo, por favor, o bueno, o bajando, ¿cómo es? Listo, más abajito. Es toda la información. Ah, bueno, aquí una cuñita. También está la información de la política pública de primera infancia, que en este momento está en renovación. Se está desarrollando una nueva política pública para que también la conozcan. Está en este espacio. Y ahí donde dice marco curricular para la educación inicial de Medellín, tenemos el marco curricular que está allí en esta esquinita. La guía de Innovando con STEAM, la guía Ecociudad, la guía Tejiendo una cultura de paz. Es libre para todos. No se tiene que pagar nada, no se tiene que hacer una cosa pues del otro mundo. Ingresan, le abre en un documento y lo puede descargar como PDF. Listo, para que todos lo tengan. Esta, por ejemplo, es Ecociudad. Esa que está cargando. Se demora un poquito porque es pesadita, Entonces, es esta, miren, es la misma. Es la misma guía, lo mismo que hay acá, está allá en formato digital. Listo. Ahí, gracias. Miren, ahí están, por ejemplo, miremos el contenido, la anterior, porfa. Ahí están todos los momentos, los 4 momentos de los que nos está hablando Lucenit. Listo. Entonces, la invitación es a que los exploren, que los conozcan. Bien, volvemos porfa a la presentación. ¿El QR les funcionó? ¿Lo intentaron? Sí. Está abajo donde dice marco curricular para la educación inicial. Está en un espaciecito donde dice esa información. Miren, está así tal cual como en esta imagen.
¿Sí? Listo. De todas maneras, se los compartimos también por medio de la coordinación de prácticas. Sí. Miren, estas guías surgen también en Medellín, que ya es un distrito, ¿saben eso? Surge en Medellín por el movimiento que ha tenido, no solamente porque es Medellín, sino porque a nivel mundial debemos preparar a las niñas y a los niños para las habilidades del siglo XXI. La cuarta revolución industrial, que implica habilidades blandas y habilidades computacionales, con todo el cuidado que se tiene en primera infancia. Por eso construimos estas guías muy acordes también a los objetivos del desarrollo sostenible, que es para poder estar en una interacción más armoniosa con la naturaleza y con los demás. Entonces, eso deviene, ustedes lo van a poder leer, de unas posibilidades que el mundo global nos está ofreciendo en la educación inicial. Ahí está. Y bueno. Gracias. Vamos a intentar
Chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, con ánimo. Chicos, les tenemos entonces una sorpresa del día de hoy. Que pase nuestra sorpresa. Chicos, un aplauso para nuestra sorpresa. Bueno, muy buenos días para todas, para nuestros caballeros que nos acompañan. Qué placer estar en casa. Gracias a nuestras ponentes, a Natalia, la profesora Enid, que han estado articuladamente haciendo un ejercicio de construcción bastante amplio. ¡Qué maravilla! Felicitaciones, felicitaciones. Bueno, mi nombre es Nilsa Sirley Benítez. Creo que con algunas ya he tenido algún contacto en alguna vez, hace 2, 3 años por acá. Hoy regresando a casa nuevamente, a esa casa común de la que hablaban ahora también en esta propuesta del marco curricular. Voy a estar acompañándolos, Dios sabrá en cuánto tiempo, cuánto espacio, como directora del programa de educación infantil, conocedora de lo que vivimos en las aulas, de lo que vivimos en el día a día, ¿cierto? Desde allá, desde la base, desde lo que nos hablaba Lucenid muy certeramente y todo este equipo que ha venido construyendo, cómo nosotras y nosotros como maestros nos tenemos que pensar, nos tenemos que repensar y tenemos que ir mirando esas estructuras institucionales que nos develan, cómo nos hablan y cómo nos movilizamos en esta casa común. Nuestro rector habla mucho de ello, la casa común, la que compartimos y en la que cohabitamos continuamente. Y esa casa común abre los espacios y trasciende el aula de clase y esos espacios de encuentro a esa municipalidad, a ese espacio de ciudad, a ese contexto con lo otro, con los otros y con nosotros. Esa casa es la casa común, es la casa que nos habita y es la casa que nos permite permearnos. Esta invitación que nos hacen las compañeras y que nuevamente felicito es a revisar y a pensar nosotros como valor agregado que estamos teniendo. Salen una cantidad de egresados de nuestras instituciones de educación superior. Semestralmente estamos graduando entre las 5 instituciones que ofrecemos educación infantil, aproximadamente 300 egresados. Semestralmente, 200, 300 egresados. Puede ser semestres un poco más. ¿Cuál es el valor diferencial suyo? ¿Qué tiene usted de diferente a este otro egresado que hace que esta institución fije la mirada en usted? Y ahí está en juego esa invitación que nos hacen. Hay una información valiosísima. ¿Cómo utilizamos esa información? ¿Cómo nos acercamos a ella? Y esa es la invitación en este marco curricular que Natalia también hacía y decía, no hay que cumplirlo al pie de la letra. Hay que poner ese granito de arena y ¿qué sabe hacer usted con esa información que tiene en sus manos? ¿Cómo la puede movilizar? ¿Cómo la puede proyectar? Entonces, para no extenderme mucho, porque sé que vienen en una dinámica muy interesante académica, quiero extender un saludo de parte de nuestra decana, Olga Cecilia, que saben que tiene las puertas abiertas para recibir en esta casa común y en esta casa de encuentro y en este ejercicio académico a quien requiera y obviamente pues estamos todo el equipo de la licenciatura en pro de ustedes, en pro de construir esta dinámica institucional y de articulación con las diferentes instituciones que a bien representa Luz en este momento, pero que habrán otras tantas instituciones que nos invitan a congregarnos y que estamos acá de puertas abiertas para esa congregación y esa co-construcción académica, formativa y pedagógica que es en última instancia lo que los procesos académicos globales nos invitan. Esa Agenda 2030, esa mirada del maestro y la maestra en esos espacios instituidos, instituyentes, cómo nos transversalizan desde ese foco formativo. Y es ahí nuestros puntos de anclaje. Entonces, que sea este marco
la presentación de este marco curricular para la educación inicial en Medellín, también una apuesta de nosotros como licenciados y licenciadas en educación infantil para seguir construyendo y aportando, y como facultad para construirnos y reconstruirnos, pensarnos al interior de nuestras propuestas curriculares y estar en la dinámica y en la vanguardia de lo que exige un mundo cambiante, globalizado, un mundo que tiene unas dinámicas particulares y en mucho movimiento y en mucha construcción de caminos, y así queremos que ustedes que están haciendo esta carrera, caminando conjuntamente estos caminos y construyendo, puedan también dinamizar sus ejercicios. Gracias a nuestra coordinadora de práctica, gracias Luz, gracias Natalia, por esta gran apuesta formativa que nos presentan. Bueno, ¿qué imaginaron ustedes con Marta Gómez para las niñas y los niños? Porque yo imagino que las familias los van a querer más y respetar más. Esperamos eso, que haya mucho amor por ellos y que entiendan que son sujetos de sabiduría, que saben muy bien lo que hacen. Y bueno, imagino muchas cosas más. Ahí les dejo la inquietud. Y lo otro es que vamos a cerrar con unas preguntas movilizadoras y vamos a utilizar una herramienta también para ello, para que quede como el sello de este encuentro y las voces de ustedes que están tan atentas y tan atentos. Así las cosas, las preguntas son las siguientes. ¿Cómo generar oportunidades de aprendizaje justas, equitativas, inclusivas, diversas y flexibles desde la práctica pedagógica? Y la segunda es, ¿cómo comprender los entornos en los que se desarrollan las niñas y los niños en la primera infancia desde la práctica pedagógica? Y esos entornos se refieren a los entornos públicos, del hogar, los entornos educativos, los entornos comunes donde ellos interactúan. Bien, entonces, chicos, chicas, ¿el propósito es cuál? Esas preguntas que nos dijo Lucenit, cada uno va a elegir una de esas dos. ¿Listo? Responder una de esas dos. ¿Dónde la va a responder? En un Padlet que está creado ya. Pueden entrar con el QR. Inténtenlo, por favor, en este momento. Que sí puedan entrar. ¿Listo? Entonces, ingresan y responden esa pregunta. La responden poniendo el 1 o poniendo el 2 y da respuesta a la pregunta. No tiene que copiarla toda, pues copiar y pegar la pregunta, no. Simplemente pone su respuesta. ¿Listo? Y su nombre. Para eso vamos a dar unos minuticos. Todos, por favor, comprueben que sí les funciona. Si no miramos, si no vienen y me dicen y miramos qué podemos hacer. Listo, 5 minuticos para eso. 5 minuticos, no, ¿qué hora es? ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, entonces nos da 5 minuticos. Sí, ¿me ayudas por favor proyectando el Padlet? Y podemos poner... Ok, ok. Chicos, porque sabemos, pues este encuentro está siendo grabado, estamos aquí muchos reunidos, pero otros estudiantes, otros grupos de práctica van a ver la grabación. Entonces, quienes vean la grabación también participan del Padlet, también responden la pregunta, la que quieran, ahí están, aquí están las preguntitas para que las visualicen. Entonces vamos a ir mirando pues las respuestas que van dando ustedes, que seguramente van a ser muy interesantes y muy bonitas. ¿Listo? Entonces, 5 minuticos para esto.
Uno a uno, dos a dos, tres a tres, voy cambiando el mundo. Chicos, ya todos están en el enlace para que pongamos el Padlet. ¿Sí? Vamos a proyectar el Padlet. Uno y uno, dos más, tres más tres, voy sumando alegrías y fe. Miren, está el Imagino título, que hay un Marco Curricular para la Educación Inicial de Medellín. Y están las preguntas, la 1 y la 2. Listo. Ponen 1 o 2, la respuesta que vayan a dar. tratar. Ay, 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 ay. Chicos, todos tenemos conocimiento cómo usamos Padlet. Sí, ahí en la crucecita le damos allí, ingresamos la información y le damos publicar. Listo. Miren, ahí ya nos va a aparecer. No, dos más dos, tres más tres, voy cambiando tristezas por fe. Imagino que hay un ángel que toma mi mano y me abraza los pies. Imagino que ese ángel que cuida a mis niños me cuida también. Ella, la. Miren, incluso para dinamizar el Padlet, le pueden incluir la foto de ustedes, se la toman ahí o cargar una foto que tengan en el celular. Alguna imagen de internet también la pueden bajar y la incluyen ahí en su escrito. Imagino que Queda muy lindo. a mis niños cuento palabra a palabra, principio final. Imagino que es posible que un día sus sueños se hagan realidad. Uno, dos, tres. Chicos, a medida que vamos ingresando la respuesta, la vamos organizando, ubicando en el Padlet para que no nos quede una encima de otra y le demos pues cabida a las demás respuestas. Eso. Bien. Luna está cansada, no la nombren más, que de tanta poesía se está queriendo escapar. Por las noches tengo mucha soledad, quiero oír otra historia, quiero cambiarme el disfraz. Luna, 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 te queremos pintar la carita redonda del color del carnaval. Luna, 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 la tristeza se irá y haremos una ronda para invitarte a bailar. Chicos, me dicen que es un poco complejo que muevan la que hayan ingresado. Pero entonces sí, después lo podemos organizar. Pero entonces, por ejemplo, los que están como más visibles, pues como ahí dice el nombre, ustedes se reconocen y reconocen lo que escribieron,
lo pueden ir moviendo, porque me estaban diciendo que es que lo difícil es que lo publican y se pierde, ¿cierto? Y ya no lo ven más, ya se perdió como en el universo. Entonces, lo desplazan, lo pueden mover los que quedan más visibles, sí, nos hacen ese favor, como que no se vayan quedando montaditos los que van quedando visibles. Listo. De su enorme mochila van empezando a asomar. Basta de tristezas y penas de amor, de nostalgias ajenas ya tengo la colección. Queremos pintar la carita de onda del color de tristezas de irán y haremos una ronda para invitar tristezas de irán y haremos una ronda para invitar a bailar. Miren cómo las imágenes embellecen mucho el Padre. Sí. Bueno, chicos, ya para que vamos cerrando esta actividad, de todas maneras el Padlet va a quedar abierto. Podemos. La luna sube y no se cae. El Padlet va a quedar abierto, por lo que les dije ahorita, pues que en otros cursos van a ver la grabación. Entonces lo podemos continuar alimentando ese Padlet, pero entonces queremos hacerle la invitación a dos personitas que nos quieran compartir su respuesta. Uno que sea de la pregunta 1 y otro de la pregunta 2. ¿Quién respondió la pregunta 1 y nos quiere compartir esa respuesta? Ven aquí, Joely, por favor. Entonces, la pregunta 1, ¿podemos subir un momentico, por favor? Pero tú la tienes ahí. No, es que la publiqué y, o sea, otro está encima de la mía. Bueno, ¿cuál es? Vamos bajando. No, esta va a estar en la primera parte. Es el problema, está abajo de las 10. Está debajo de Sofía Moncada. Ah, bueno. ¿Puedes subir un momentico, porfa, para ver la pregunta? Sí. Listo, entonces la pregunta 1 es, ¿cómo se pueden generar oportunidades de aprendizaje justas, equitativas, inclusivas, diversas y flexibles desde la práctica pedagógica? Cuéntanos, Joel. Bueno, lo que yo escribí aquí iba sobre todo desde la experiencia como acompañante de niños por mi profesión, es la escucha. La escucha no solamente es escuchar la voz del niño,
sino también va en leerlo. Y leerlo para mí es saber qué le gusta, qué no le gusta, darle espacio de participación según él se sienta cómodo. Como cual, hay niños que son muy expresivos y hay otros niños que no, que te expresan lo que les gusta o les disgusta de formas diferentes. Eso es importante para, o sea, eso es fundamental para una generación de oportunidades para los niños. Tener en cuenta su cultura, como bien decía la profe, es fundamental porque lo que a veces nos gusta a nosotros los afro, a otras personas no les gusta, o aquello que nos mueve a algunos, a otros no. También tener muy pendiente su contexto próximo, su familia, todo aquello que el niño lo circunda, también es fundamental, o sea, llevar que la educación o aquello que vamos a enseñar sea un aprendizaje significativo, que lleve al niño a querer estar en el lugar o en el aula donde se encuentra, porque aquellos que manejamos niños o acompañamos niños mejor, acompañamos niños en su formación o le hacemos acompañamiento en su desarrollo íntegro, es de primera el saber que el niño tiene sus necesidades y según necesidades hacer ese acompañamiento, que muchas veces uno la puede organizar con estrategias, pero a veces el niño, uno llega y el niño borra todo eso, o sea, anula y te enseña cómo él quiere aprender también. Muy bien, aplauso para Joely. Muchas gracias. ¿Quién quiere dar respuesta o compartirnos su respuesta de la pregunta 2? ¿Cómo se pueden comprender los entornos en los que se desarrollan las niñas y los niños en la primera infancia desde la práctica pedagógica? ¿Quién quiere compartirnos su respuesta? Por ahí hay muchas respuestas a la pregunta 2. Veo muchos 2 por ahí. ¿Quién se anima? ¿Quién levantó la mano? Vi una manito levantada. ¿Ah? O lo que nos aparezca aquí. Bien. Ok, muy bien, aplauso para la compañera. Claro, lo que dijeron Joely y, ¿cuál es tu nombre? Y Manuela, muy relacionado con lo que hemos hablado hoy del marco curricular, con los momentos pedagógicos, con los ámbitos de aprendizaje que los tenemos que incorporar en nuestra práctica pedagógica. Entonces ya con esto finalizamos por hoy. Muchísimas gracias a todos por su presencia, por su participación, por su buena actitud. Mil gracias. Luz, ¿quieres decir algo? No, despedirme. Gracias por todo. Un feliz día. Chicos, siento que es muy importante darle como un agradecimiento a nuestra invitada. Sacó de su tiempo para venir a acompañarnos y hablarnos de este proceso tan hermoso que realizó con la profe Nati. Entonces, desde el programa de licenciatura en educación infantil, profe, un agradecimiento. Muchas gracias. Chicos, entonces ya para finalizar, les vamos a pasar entonces el código QR, es digamos la confirmación, pero también aparece una pequeña encuesta sobre medición de la satisfacción según este evento formativo. Les deseo una feliz tarde y muchas gracias por la participación.